Dice la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Bien, estos son 10 vírgenes, todo aquello que dice ser el pueblo del Señor, pero no todos hacen la voluntad de Dios, y por eso es que son 10, porque son 5 que hacen la voluntad de Dios y 5 que no hacen la voluntad de Dios. Pero no es que sean 5 personas, sino es que está representada toda la iglesia por 10 personas. Está representada por un grupo de prudentes y está representada por un grupo de insensatos, pero está representada por un grupo de 5. Y el número 5 es la representación de los dedos de las manos de Dios. Así es, que 5 son la diestra de Dios y 5 son la siniestra, que dicen ser el pueblo de Dios, pero que no hacen la voluntad de Dios. Bien, dice que de justicia está llena la diestra del Señor. O sea, la diestra del Señor, aunque el Señor hace todas las cosas con sus manos, pero su diestra es la que hace las cosas para darle a conocer al hombre que todas las obras que Dios hace, las obras que el Señor hace, se hacen bajo la voluntad de Dios, las obras que Dios hace a través del hombre, porque su diestra representa la mano fuerte, su diestra representa la mano segura, su diestra representa la mano que ya lo dice el nombre, la mano que es más diestra para hacer todas las cosas. Y aunque Él es diestro para con sus dos manos hacer todo, porque es Dios, sin embargo esto lo representa así. Por eso es que dice que de justicia está llena su diestra, que quiere decir que todo aquel que le pide a Dios su dirección, su guianza y su orden para hacer sus obras, para hacer lo que Dios quiere, hace las cosas de la diestra de Dios, se para a la diestra de Dios y busca su refugio en la diestra de Dios, toma la diestra de Dios como su diestra, y por eso es que dice que Dios está a mi diestra, no seré conmovido. Y también dice: cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Por qué? Porque Dios está a la diestra del pobre. ¿Qué quiere decir? Que Dios está dentro del hombre y ejecuta sus obras en el que le obedece, en el que lo escucha, en el que quiere hacer solamente la voluntad de Dios, y dentro de él ejecuta sus obras con su diestra, y a la diestra de él está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su mano derecha, porque Dios es sus obras que él hace. ¿Qué quiere decir? Que Dios es la destreza de sus obras, porque son las órdenes de Dios las que ejecuta. Y por eso hay 5 vírgenes prudentes y hay 5 vírgenes insensatas. No son 7, no son representadas por 8, ni por 7, ni por 12, sino que son representadas en este caso, en este pasaje de la Escritura específico, por 5 y 5, las cuales representan la diestra y la siniestra de Dios. La diestra son aquellos que hacen la perfecta voluntad de Dios, porque todo lo buscan en el Señor, y si Dios no les ordena las cosas, no hacen nada. Y aquellos que dicen ser, pero realmente todo lo que hacen es por sí mismo, todo lo que hacen es por imaginación, por sentir del corazón, por imitar a otros, por quedar bien, por búsqueda en estudios y demás. Todo lo que hacen es bajo sus propias órdenes y bajo su propia voluntad, aunque aquellas cosas digan ser para Dios, aunque aquellas cosas sean obras como pastorado, ministerio evangelístico, como obras de evangelización, como obras de misericordia y demás. Todos aquellos que hacen aquello no hacen las cosas bajo la diestra de Dios, porque dice que la diestra de Dios es sublime, la diestra de Dios hace proezas, la diestra de Dios hace valentía. Él con su diestra, dice que Él con su mano echó a las naciones, pero cuando habla que Él con su mano echó a las naciones, se refiere a su mano con que Él ejecuta las obras, no que con la otra no la puede ejecutar, sino con la mano que Él determinó hacerlo, para darle a entender al hombre que el hombre necesita buscar específicamente las órdenes de Dios, para que entonces la diestra de Dios sea la que eche de dentro de sí
todos los pecados, la diestra de Dios sea la que eche de dentro del hombre todas las iniquidades, y la diestra de Dios sea la que quite de delante de los hombres, de delante del hombre que busque solo su voluntad, todos los tropiezos. Y por eso es que dice que con su mano Él echó a las naciones, con su mano derecha Él echó a las naciones. Así Él quita de delante del hombre todo aquello que lo hace tropezar, todo aquello que lo hace caer, todo aquello que lo puede hacer perderse con su diestra, porque el hombre se refugia en la perfecta voluntad de Dios. Pero hay una voluntad la cual Dios permite, no que sea la voluntad perfecta de Dios, sino que Dios la permite, pero va corrigiendo al hombre y lo va tratando de amonestar, porque no es que no lo amoneste, sino que lo trata de amonestar, solo que el hombre se deje amonestar, solo que el hombre reciba la corrección, solo que el hombre trate de escuchar a Dios, solo que el hombre busque a Dios para que inquiera en Él y para que entonces entienda lo que Dios quiere. Por eso lo permite, y esa no es su diestra. Y cuando el hombre persiste en ello, cuando el hombre se edifica en ello, en sus propias obras, en sus propias revelaciones, en su propio entendimiento, en sus propios estudios, en lo que aprende del otro y demás, entonces el hombre, en vez de recibir la verdad de Dios, recibe una mentira, porque todo lo que hace es conforme a sí mismo. Por eso dice que cuando el Señor viene, pone a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y le dice a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de vosotros, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero después a los otros les dice que apartados de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre, tuve sed, tuve todas las cosas que le dice, ¿verdad? Pero que no lo hicieron. Pero ¿por qué los pone a su derecha las ovejas y sus cabritos a la izquierda? Porque las ovejas siempre echaron mano de la voluntad de Dios, de la diestra de Dios, y los cabritos nunca buscaron la voluntad de Dios para sus obras. Todos lo hicieron porque querían hacerlo, todos lo hicieron porque dijeron: está escrito que hagamos así, pues hagámoslo porque está escrito. Bajo la ley vivieron, porque esto es lo que dice la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la gracia no dice así, el nuevo pacto no dice así. En la gracia dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Cómo es que está en mi corazón? Porque vive el Espíritu Santo en mí para decirme lo que tengo que hacer. Él vive en mi corazón porque Él fue enviado al corazón del creyente y por el cual clamamos: Abba Padre. Él fue enviado al corazón para hablarle al hombre, para dirigir al hombre, para enseñarle todas las cosas al hombre. Por eso es que la palabra, la gracia dice que cerca de ti está la palabra, está en tu boca, porque Dios está en la boca del hombre. Como dice que cuando vayamos a hablar no nos preocupemos cómo vamos a hablar, ni qué vamos a hablar, ni cómo lo vamos a hacer, porque en aquella misma hora nos será dado lo que hemos de hablar, porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de nuestro Padre que está en nosotros. Quiere decir que si yo le pido siempre su voluntad, yo pido siempre sus órdenes a Él, yo me someto a Él y dejo que Él me enseñe y trato de escucharlo y trato de llevar cautivo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, como dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y entonces dejo que Él actúe, no poniendo mis propios pensamientos, no poniendo mis interpretaciones, sino poniendo mis propias obras. Entonces Él habla en mí. Por eso es que cerca de mí está la palabra, cerca del creyente está la palabra, de que el que busca la voluntad de Dios está en su boca, si se ha entregado al Señor verdaderamente, y está en su corazón, porque la palabra es Dios, y Él está en su corazón para hacer las obras. Y siendo así, el hombre es la boca de Dios, y siendo así, el hombre es la diestra de Dios. Pero los que no hacen así, hacen sus propias órdenes, hablan lo que quieren, hablan por lo que está escrito, como en la ley, que porque está escrito así lo hacemos. Pero entonces en ese caso no hace falta el Espíritu Santo, en ese caso no necesitaría el hombre la dirección del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, no necesitaría la enseñanza del Espíritu Santo ni la edificación del Espíritu Santo. Entonces para estos el Espíritu Santo vino en vano, para estos el Espíritu Santo no es necesario. Y
Y siendo así, el Espíritu Santo no está en ellos, está la letra, porque estos son los que toman la palabra, estos son los que toman la lámpara, pero sin aceite en sus vasijas, porque esta es la letra, sin ningún tipo de revelación del Espíritu Santo, sin ningún tipo de conocimiento del corazón de Dios, porque este es el aceite, la verdadera revelación del Espíritu Santo que hace que la palabra viva en el hombre, que hace que la palabra verdaderamente haga que el hombre la viva por el conocimiento verdadero de su profundidad, no por lo que se ve a simple vista. Y este es el aceite que le falta a los que están a la mano izquierda del Señor. Este es el aceite de los cabritos, el que no tienen los cabritos, hicieron lo que quisieron, brincaron, por eso son cabritos, porque brincan, porque saltan como cabritos, saltan a su propia orden, en su propia imaginación, saltan, ellos mismos se dicen ellos mismos hacen sus propias obras, ellos mismos se guían, ellos mismos se dirigen. Y por eso al mismo tiempo son 5 vírgenes insensatas, porque es todo el pueblo representado en 5, porque esta es la siniestra, lo que hacía las obras de Dios. Las obras que dicen ser de Dios porque parece ser de Dios porque evangeliza, parece ser de Dios porque da comida a los pobres, parece ser de Dios porque pastorea, parece ser de Dios porque canta alabanza, porque ministra allí en el altar, porque es diácono, parece ser de Dios porque hace todas estas cosas, parece ser de Dios porque hace las obras de Dios, pero lo hace bajo su propia orden, lo hace bajo su propia voluntad, lo hace bajo sus propias enseñanzas, lo hace bajo su propia guianza y bajo sus propios preceptos. Estos son los que brincan, estos son los que saltan de un lado para otro, pero como ovejas que no tienen pastor, como cabros. Y así el Señor los pone a su izquierda. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron a su izquierda, nunca consideraron su diestra. La diestra del Señor es la que hace todas las cosas. Él lo puede hacer con las 2 manos, pero determinó la diestra. Y la diestra del Señor es la que hace todas las cosas. La diestra del Señor es la que hace las cosas perfectas. La diestra del Señor es la que edifica al hombre en espíritu, alma y cuerpo. La diestra del Señor es la que hace que el hombre ejecute las obras verdaderas de Dios, las que Dios le ordena. Y la diestra de Él es su verdadera guianza, su revelación verdadera, su voz que habla al hombre y le dice lo que tiene que hacer. Y si el hombre no entiende por su voz, porque en su corazón hayan muchas cosas que de pronto puedan bloquear que la voz pueda escucharse y pueda entenderse, entonces Dios la hace entender de una u otra forma, por sueño, por visión, por revelación de una u otra manera, cuando el hombre verdaderamente busca a Dios. Porque así es que dice la Escritura, que Dios habla a los hombres en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Y eso también el Señor lo prometió, cuando dice que Él le hará entender al creyente y le enseñará todas las cosas, todo el camino en el cual ha de andar. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. ¿Qué quiere decir? Que si no entiendo por la voz de Dios a mi oído, que el Espíritu Santo habla, entonces Él me hace entender de una u otra forma. Pero entonces cumple solo en aquel que le pide a Dios que le diga qué tiene que hacer, solo en aquel que quiere hacer perfectamente la perfecta voluntad de Dios, no la permisiva, no la que Dios permite, porque no la ha revelado Él, porque no la ha ordenado Él, no ha ordenado a Él las obras, sino que Él sencillamente las permite, pero para corregir al hombre, para enseñar al hombre, hacerlo tropezar en sus propias obras y enseñarlo. Pero muchos dicen, no, cayeron los ladrillos, edificaremos de cantería, cortaron los cedros, y dice, cortaron los cabraigos, edificaremos cedro. Entonces, esos son los que Dios les hace tropezar con sus propias debilidades, los hace tropezar con sus propias obras hechas por sí mismos, pero ellos se fortalecen en sí mismos y entonces buscan hacerla, porque dicen que tienen que hacerla y que aquello es lo que Dios quiere, pero sin entender y sin haber recibido la revelación verdadera del Señor, que eso es lo que Dios quiere. No lo que esté delante de los ojos del hombre, es que eso provenga de Dios.
Dios, no la puerta que esté abierta delante del hombre, es que eso proviene de Dios, porque en el mundo está el maligno que engaña al mundo entero, y él es el que se encarga de ponerle el tropiezo al hombre delante, pero el tropiezo nunca se va a ver como tropiezo, la piedra de tropiezo nunca se va a ver como piedra de tropiezo, al contrario, se va a ver como algo que viene de Dios, se va a ver como algo que proviene de Dios, y esta es la siniestra, porque no se le pregunta a Dios qué realmente quiere Dios, y no se le clama y se le suplica a Dios porque Dios quite esas piedras de tropiezo y porque Dios enderece su camino delante del hombre. Aquel que le pide a Dios que enderece su camino delante de él, este echa mano de la diestra de Dios, este se refugia bajo la diestra del Señor, este es el que se refugia bajo la sombra del Altísimo a la derecha de él, el que le pide a Dios que enderece su camino delante de él y le clama y lo ama en su corazón, desea en su corazón que verdaderamente el Señor haga esto, no que lo pide sencillamente por hablar palabras, porque estas son las muchas palabrerías de que dice el Señor que no oremos con muchas palabrerías como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué quiere decir esto? No solamente por decir, yo tengo que pedir esto porque me enseñaron que tengo que pedir esto y voy a hablar palabrería, palabras nada más, no, sino que se ame en el corazón. No se trata de repetir oraciones, sino que se sienta, que se ame, que se desee con todo el corazón. Porque eso es lo que el Señor concede, el verdadero deseo fiel del corazón del hombre, el deseo que Él le agrada, no el deseo vano, porque el deseo vano, Él entonces se lo entrega al diablo para que se lo dé al hombre, porque a Él le ha sido dada todas las cosas de la tierra, a Él le han sido dadas todas las cosas de la tierra, para que Él la dé a quien Él quiera. ¿Y quiénes son los que Él quiere dárselo? Aquellos que no se refugian bajo la diestra del Señor y que buscan sus propias obras y que buscan hacer lo que quiere. Así fue que el diablo, que tentando al Señor, le dijo que si él se le postrara, le daría todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, porque dice que a él le fue entregado y a quien quiere lo da. ¿Qué quiere decir? Que a él le has dado darle lo que él quiera, a todos aquellos que él quiera, pero lo que él quiera y a todos aquellos que él quiera, no si Dios no se lo permite, solo que Dios se lo permita, y Dios solo le permitirá darle lo que él quiera a aquellos que no le piden a Dios de corazón y con todo el amor del corazón, con todo el verdadero deseo de aquello que es la voluntad de Dios, de aquellos que no le piden a Dios su camino enderezado delante del hombre. Estos son los que se refugian bajo su diestra, y estos son los que reciben la revelación de las cosas, porque entonces Dios se les manifiesta, o Dios les habla y lo pueden escuchar, o si no pueden, porque tengan cosas que hay que quitar del corazón, porque el corazón debe de limpiarse para poder escuchar al Señor. De lo contrario, la voz no puede pasar, porque está obstruido con muchas cosas que el hombre recibe de la tierra, como dice que si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea que hay que quitar todo aquello que viene del corazón, todo aquello que se ha aprendido de otra parte, todo aquello que el hombre ha entendido por sí mismo, todo aquello que obstruye a que la voz de Dios se pueda escuchar, porque el entendimiento del hombre va a enfocarse, va a afirmarse en aquello que ya ha recibido, en aquello que está dentro de su corazón, y la voz viene por un entendimiento limpio, como dice el apóstol cuando dice que os escribo, que confiando en os escribo exhortándoos por vuestro limpio entendimiento. Dice que debemos tener un entendimiento limpio. Entendemos que nada sabemos, entendemos que lo que hemos recibido puede ser error, lo desechamos y podemos ahora entender las cosas que Dios quiere hablarnos, y ahora sí podemos escucharlo. Si no se pueden entender, no se puede escuchar la voz, pero el Señor promete que aún cuando no lo escuchemos así, Él nos hará entender. Él nos hará entender. A estos Dios le da la revelación, a estos Dios les enseña todas las cosas, y a estos Dios le dice lo que tienen que hacer, y a estos Dios le da lo que Él quiere. Al resto, no, el resto sencillamente piensan que sirven a Dios, hablando de creyente, no hablando del mundo, porque el mundo para nada busca la voluntad de Dios, porque el mundo ni siquiera la salvación ha recibido. Pero hablando de creyente, a estos se
se lo entrega al maligno para que le dé lo que él quiera. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No porque Dios quiera eso, porque eso no es lo que Dios quiere para las personas, eso no es lo que Dios quiere para su pueblo, sino porque el hombre mismo se lo busca, porque eso es lo que desea el hombre en su corazón, porque eso es lo que ama, eso es lo que anhela. No ama las obras de Dios, ama las de él, pero con nombre de Dios. Ama sus propias obras, pero con nombre de Dios. Ama sus propios preceptos, ama sus propias planificaciones, pero con nombre de Dios, no lo que Dios determina. Estos son los cabritos, estas son las 5 vírgenes insensatas, porque su insensatez es manifiesta desde el momento en que no buscaron qué Dios quería que ellos hicieran y cuáles eran las verdaderas obras que Dios determinó para ellos. Y siendo así, entonces se hicieron insensatas porque se fueron a lo que su corazón quería. Y esto es una insensatez, pensar que lo que el corazón haga, que lo que el corazón determine, eso va a ser bueno, porque dice que el que confía en su propio corazón es necio. O sea, eso es una necedad, lo cual es equivalente a insensatez. porque son insensatas? Porque confiaron en su propio corazón. No se trata de que son insensatas porque no oraron. Esto es negligencia, el no buscar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza. Esto es negligencia. Pero la insensatez está en hacer lo que dicta el corazón. Esto es insensatez y esto al mismo tiempo es necedad. Estos son los insensatos, los que tomaron lo que ellos pensaban por sí mismos que era bueno y lo que agradaría a Dios y lo que diría en el mundo que esto sería hacer las obras de Dios. Estos son los insensatos. Estos son los necios. No se trata de no orar, no se trata de no hacer una obra, no se trata de el no buscar a Dios, porque aunque esto realmente hace que el hombre muera y perezca espiritualmente, pero no se refiere a esto con respecto a las vírgenes insensatas, sino que esto, el no buscar a Dios, el no orar, el no dedicarse al ayuno y a la búsqueda del Espíritu, pero cuando es dirigido por el Espíritu, esto es bueno. A esto se le llama pereza, no es insensatez. La insensatez y la necedad es otra cosa. A esto de no buscar a Dios se le llama pereza, se le llama negligencia, porque el hombre es negligente en lo que tiene que hacer, lo cual es lo opuesto a la diligencia, porque dice que en lo que requiera diligencia seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, y lo opuesto a la diligencia es la negligencia, o sea, el hombre que es negligente para buscar a Dios, para buscar el rostro de Dios, para dedicarse a la oración, para dedicarse sin cesar a la lectura de las Escrituras, para escuchar a Dios, para preguntarle a Dios todas las cosas, qué quiere decir todas las cosas en las Escrituras, para preguntarle a Dios qué quiere Dios que Él haga, para preguntar a Dios cuáles son sus obras para Él. Este es negligente, pero el insensato es el que toma por sí mismo lo que debe de hacer. Estas son las vírgenes insensatas, tomaron por sí mismos lo que debían de hacer, y como no tuvieron por alta estima la revelación de Dios, no creyeron en la revelación de Dios, no creyeron que Dios hablaba, no creyeron que Dios se revelaba, no creyeron nada de eso, no tomaron aceite, porque el aceite es esta revelación divina, el aceite es la orden divina, el aceite es la orden gloriosa, y cuando uno entonces toma la orden y ahora la pone por obra, entonces es que el hombre aviva la llama, entonces que el hombre tiene aceite en sus vasijas, porque el hombre puede tener la revelación, pero no ponerla por obra, y allí es que entonces la lámpara está apagada, pero con aceite en la vasija, porque no la pone por obra. Esto hicieron las vírgenes prudentes, tenían la revelación y entendían lo que realmente Dios les había hablado, pero no la ponían por obra, pero al final las ponen por obra. Dios las hace que la pongan por obra, porque viene y si tiene que castigarla como deberá acontecer, porque dice que el castigo debe de comenzar y que Él hará pasar a su pueblo como los dolores de parto de la mujer que va al desierto, y que con dolores de parto allí da luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, el cual es el nuevo nacimiento, el renacer, es el mismo creyente pero nacido ahora nuevo. Ahora ese será tomado por Cristo al cielo. Entonces el Señor lo hace porque tenía la revelación, tenía el conocimiento que Dios le había revelado
revelado, pero no lo ponía por obra. Pero las otras no. Las otras creían que tenían todo de Dios, pero no, lo tenían de su propio corazón, porque nunca le preguntaron al Señor acerca de sus obras, nunca echaron mano de la diestra del Señor, nunca consideraron las revelaciones del Señor, nunca consideraron las órdenes del Señor, sino que por lo que estaba escrito actuaron. Estos están a la izquierda y por eso son 5 vírgenes insensatas. ¿Por qué? Porque son la siniestra, las que no tomaron la diestra de Dios. Y Dios, solo con su diestra, ha determinado ejecutar sus obras gloriosas, porque Él con su diestra es el que hace toda la justicia. De justicia está llena la diestra del Señor. O sea que todas las obras justas de los santos, las cuales hacen que se edifiquen y que se le vista en el mundo espiritual de lino fino, limpio y resplandeciente. Estas obras justas de los santos son las ordenadas por Dios, porque Él es el único justo. No hay justo sobre la tierra, ni aun uno. Solamente Dios es justo, y solamente será llamado justo aquel que crea a las órdenes de Dios, como Abraham, que su fe le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir? La fe como fundamento se pone por obra en los que piden las obras de Dios y qué realmente tienen que hacer, pero la fe no se ve, no se manifiesta en aquellos que hacen lo que quieren, aunque digan ser de Dios, y aquellos que no les es revelada las cosas, a los cuales no les son reveladas las cosas y las hacen por su cuenta, no son de fe, actúan por ley, actúan por lo que está escrito, actúan por lo que entienden, no por fe en que lo que Dios me diga eso será lo perfecto, no por fe en las obras de Dios. Y aquellos que no tienen fe no pueden ejecutar obras de justicia, porque dice que la fe a Abraham le fue contada por justicia, la fe en lo que Dios le decía. Y esto quiere decir al mismo tiempo que si el hombre no busca de Dios, ¿qué quiere Dios? Entonces al hombre no le será contada la justicia, sino que su propia justicia será vista en el mundo espiritual, porque no tuvo fe. Este es el principio. La fe verdadera en lo que Dios quiere que yo haga, y la fe verdadera en las obras de Dios, no en las mías propias, en las obras. Desconfiar de mí mismo, desconfiar de mis propias obras para confiar solamente en las del Señor. O sea, desconfiar de mi propia prudencia para confiar solamente en las del Señor. Esto hacen las prudentes. Confiar en las del Señor, en la diestra del Señor, en lo que Dios ordena, y desconfiar de sí misma. Las insensatas confían en sí mismas y terminan siendo los cabritos que serán puestos a la izquierda y que Dios manda a que se aparten de él y los maldice y los manda al lago, al infierno, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque nunca echaron mano de la verdadera fe, porque esa es la verdadera fe, la que toman las vírgenes prudentes, la del aceite fresco, la de la revelación divina, la del conocimiento de lo que Dios quiere, la del conocimiento del corazón de Dios, porque Dios me lo ha revelado. Esta es la verdad, y estas 5 vírgenes prudentes son la diestra de Dios, que hace la justicia en la tierra. Estos son llamados justos, estos son llamados santos, estos son los elegidos por Dios, estos son los que se visten de lino fino, limpio y resplandeciente, porque hacen las obras justas del Señor. Y así se manifiesta la justicia de Dios en la tierra. No la justicia del hombre, no la justicia del corazón del hombre, no la justicia del hombre nacido de carne y de sangre, sino la justicia del nacido del agua y del Espíritu, porque todo lo hizo por el Señor. Y este es la diestra del Señor en la tierra. Esta es la verdadera iglesia del Señor, la que es la diestra de Dios en la tierra. Y esta es la iglesia que hace todas las obras de justicia en la tierra, solo por su ordenación, la cual solamente conoce a Dios y la tiene en su secreto para los que se la piden, para los que le claman, para los que le piden su verdad. Y entonces Dios abre su mano y rayos brillantes salen de su mano, rayos brillantes salen de su diestra, para darle a conocer al hombre qué es lo que tiene que hacer. Y cuando lo hace, ejecuta la justicia, y es llamado virgen prudente, la verdad del Señor y la diestra de Dios en la tierra. Gloria a Dios.